naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de deidad. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia vida. En el estudio bíblico del día de hoy, el apóstol Pablo nos develará una joya espiritual que resuena a través de los siglos. En la porción de la palabra de Dios, que será nuestro foco, se nos invita a regocijarnos siempre en el Señor, a cultivar la gentileza en nuestras acciones y a no preocuparnos por nada.
sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y en acción de gracias. Hoy también descubriremos cómo el gozo, la confianza en la cercanía del Señor y la comunión constante con Él pueden transformar nuestras vidas y dotarnos de un poder inigualable. Acompáñenos a que juntos, de la mano del mismo San Pablo, nos adentremos en este inspirador pasaje bíblico y podamos experimentar el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Bienvenidos a este estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarles en este tiempo. El día de hoy continuamos nuestro estudio bíblico de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Ya llegamos al capítulo 4 y estamos seguros de que el día de hoy, donde vamos a estudiar el pasaje que está ubicado en Filipenses 4, del 4 al 6, será de bendición para su vida. Como cada semana le pedimos que reporte su sintonía, desde donde nos está acompañando el día de hoy, nos diga su nombre para poder saludarles con todo cariño en el siguiente estudio bíblico. Vamos a leer los comentarios que nos han dejado esta semana de nuestro estudio bíblico de la semana anterior. Como saben, nos puede ver a través de Facebook o a través de YouTube, a través de cualquiera de estas dos canales digitales. Usted puede conectarse con nosotros semana tras semana. Y también este estudio bíblico quedará disponible en estas redes sociales, de manera que usted podrá ir y verlo cuantas veces usted desee. En YouTube, el hermano Víctor Lloris y la hermana Elsa nos dicen: hola, muy buenas tardes, hermano Malvin, Dios les bendiga. Cada día preparándonos para escuchar el estudio bíblico. Gracias, hermano Víctor y hermana Elsa. Axa nos dice: buenas tardes, amados hermanos. Axa Rojas. También Guido y su esposa Teresa nos dice: buenas y bendecidas tardes, saludos y bendiciones, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico. Gracias a Guido y Teresa. También Ana Teresa Hernández nos dice: un abrazo, hermano Malvin. Como cada jueves es la palabra que ministra. Bendigo su ministerio. Amén, la gloria para el Señor. Ana Teresa. En Facebook, Carmen Rosa Rubio nos dice: buenas tardes, con la bendición del Señor para el maestro Malvin y compañeros en este estudio de la palabra de Dios. Gracias por sus mensajes. De verdad, de corazón me anima a poder seguir llevando adelante este ministerio con amor y para la gloria de Dios. Bien, vamos a hacer una breve oración para comenzar este estudio bíblico. Nos encanta poner este estudio bíblico en las manos del Señor. Gracias, Dios, te doy de corazón por la bendición de poder servirte. Te pedimos que lo que hacemos y preparamos con cariño de corazón sea agradable para ti y que tú puedas hacer que este estudio bíblico sea una herramienta poderosa en tus manos para la transformación de vida, Señor, de personas que buscan de ti y que pueden ser transformados con el poder de tu santa palabra. Alabo y bendigo tu santo nombre, Señor, y te pido que puedas hacer que este estudio sea transformador y que todos estos elementos digitales que usamos sean utilizados para tu servicio. En el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Alabado seas, Señor, por permitirnos servirte bien. El estudio bíblico de Dios Admirable ya comenzó y le pido que llame a sus seres queridos que están con usted, que pase este estudio bíblico vía WhatsApp, el enlace a quienes lo puedan ver. Y si está viendo esto por Facebook o por YouTube, suscríbase, dele like, compártalo en su muro. Recuerde que usted se puede convertir en un multiplicador, en una herramienta de valor en las manos del Señor, haciendo que este estudio bíblico llegue a más personas. Bien, comencemos leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos, que como les dije está en Filipenses 4,
y vamos a leer los versos del 4 al 6. Los coloco acá para ustedes y dice así la palabra del Señor. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Voy a colocarla acá para que ustedes puedan verla en grande, la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. Bien, he allí la palabra del Señor que será la guía de nuestro estudio el día de hoy. Cada semana también les coloco una serie de preguntas que ustedes podrán estudiar, que ustedes podrán compartir y que usted podrá responder al final de este estudio bíblico. Las respuestas son fáciles de ubicar si usted con detenimiento sigue nuestro estudio bíblico. La primera dice, ¿cuál es la importancia del regocijo en la vida cristiana según el pasaje que hoy estudiamos, que es Filipenses 4, del 4 al 6? La segunda es, ¿por qué es fundamental cultivar la gentileza y hacerla conocida por todos los hombres? La tercera pregunta dice, ¿cómo se relaciona la cercanía del Señor con nuestra actitud y perspectiva en la vida cristiana? La siguiente pregunta que usted va a poder responder es, ¿cuál es el significado y la importancia de no preocuparse por nada y presentar todas nuestras peticiones a Dios en oración y acción de gracias? La quinta pregunta es, ¿por qué la alegría es crucial en la vida cristiana y cómo se convierte en la fuente de poder? Y finalmente, la última pregunta es, ¿cuál es la relación entre la oración, la acción de gracia y la confianza en Dios? ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Usted podrá responder estas preguntas a través de este WhatsApp que les dejo acá, este número WhatsApp, o usted podrá hacerlo en la sección de comentarios de Facebook o YouTube. Por la vía que usted determine, está perfecto que lo haga. Bien. Con esto hemos comenzado el día de hoy. Y seguimos entonces, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, en el estudio de este último capítulo de esta tan maravillosa epístola a los Filipenses, que tiene, digamos, un gran énfasis en el vivir cristiano. En el primer capítulo, si recordarán, vimos la filosofía de la vida cristiana, donde Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego en el siguiente capítulo vimos la norma para el vivir cristiano, donde Pablo dijo, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Después examinamos el premio del vivir cristiano en el capítulo 3, donde Pablo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y usted puede notar entonces que el Señor Jesucristo es el centro mismo y la periferia del vivir cristiano. Ahora aquí en el capítulo 4 vemos el poder, la fortaleza del vivir cristiano, y este pensamiento se destaca especialmente cuando lleguemos, o se va a destacar especialmente cuando lleguemos al verso 13, donde el apóstol habrá de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que digamos es una de las porciones más conocidas, pero también más poderosas de la palabra de Dios. Bien, nos encontramos ahora entonces en el verso 4 de este último capítulo, el capítulo 4 de la epístola a los Filipenses, en la primera sección donde encontramos, por así decirlo, la fuente del poder. Más adelante, en los versos 5 y 7, tendremos el secreto del poder, y luego continuaremos en nuestra lectura en los versos 8 y 9, donde tendremos el santuario del poder. Y en el verso 10, digamos hasta la última parte, veremos entonces lo que tendremos a bien de llamar la satisfacción de ese poder. Bien, veamos pues lo que dice el verso 4, lo coloco acá para ustedes para que juntos lo leamos y desarrollemos esta parte del estudio. Dice así el verso 4. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense.
Este mandamiento, por así decirlo, es para todos los cristianos, creyentes que deben alegrarse siempre en el Señor. Debemos sentirnos así sin importar si el día es brillante o el día es oscuro, si el día está difícil o está muy fácil, si la situación está llena de problemas y tentaciones, o si nos encontramos en la cima del mundo. Se nos ha mandado a alegrarnos sin importar la circunstancia que a nuestro alrededor. Y Pablo lo reiteró para asegurarse de que lo entendamos. Alégrense una vez más. Regocíjense, dice acá el apóstol. La alegría no es algo que podamos generar por cuenta propia. Es el fruto del Espíritu Santo, de hecho. De hecho, hay personas que pueden tener lo que sea y no están contentos. Hay personas que pueden no tener nada, pero su vida está llena de júbilo, de gozo. Entonces, si algo es seguro es que nadie puede darle absolutamente a nadie alegría. No hay circunstancia que pueda a una persona causarle alegría o no. ¿Por qué? Porque la alegría es algo que viene de Dios. Y si Dios le produce a usted ese gozo, usted se va a poder alegrar sinceramente. Muchas personas trabajan esforzadamente para tratar de alegrar a otras personas. Las otras personas simplemente no se alegran. Entonces, tenga eso presente. En la vida cristiana no hay poder sin alegría. Aquellos que no experimentan la alegría del Señor no tienen poder en absoluto. Después de que Nehemías, por ejemplo, terminó de reconstruir la muralla de Jerusalén, se erigió un púlpito en la puerta de las aguas y Esdras leyó las Sagradas Escrituras desde la mañana hasta el mediodía. Aquellos que escucharon la palabra de Dios, muchos de los cuales nunca la habían oído antes, se llenaron de tristeza y comenzaron a llorar. Entonces, como se relata en el capítulo 8, verso 10 de su libro, Nehemías les dijo lo siguiente. Escúchelo conmigo porque está muy interesante y tiene todo que ver con lo que estamos estudiando. Les digo así: vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Se les instó entonces al pueblo de Dios a compartir las bendiciones físicas que Dios les estaba dando, ya que Él quería que las disfrutaran. A nosotros, como creyentes, Dios nos ha dado abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y disfrutar significa, escuche bien, alegrarse. Esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro poder. No podemos ser cristianos con poder sin alegría, ya que es lo que nos da alegría, el poder que disfrutamos en el Señor. La alegría es la fuente de nuestro poder. Podemos ilustrar esto con algo que el mundo ha adoptado, aunque de manera hipócrita, puedo yo decir. Siempre que un vendedor, por ejemplo, quiere vender algo, se presenta como una persona feliz. Nunca hemos ido a una tienda y encontrado a un vendedor con un rostro triste, desencajado, o que nos hable en tono de tristeza. Por el contrario, el vendedor sonríe y trata de contagiarnos a su entusiasmo por la calidad de cierto producto o servicio. Ningún vendedor tendría éxito presentándose de manera seria, triste o distraída o distante. Un hijo de Dios debería expresar una alegría genuina, la alegría del Señor en su vida, digamos en contraste o comparación. El mundo se esfuerza por producir esto, debo decirlo. La gente gasta mucho dinero en la búsqueda de la alegría, a la que llaman felicidad. Los actores cómicos ganan mucho dinero contando historias y haciendo reír a los demás.
y la gente está dispuesta a pagar por ello, de hecho. Si no, pregúntenle a estos estudiantes, estos cómicos que hacen comedias de stand-up, que durante 1 hora, 2 horas entretienen a la gente y la gente paga hasta mucho dinero por estos shows. Entonces, ¿por qué esto es así? Pues porque la gente necesita reír para compensar las insuficiencias y carencias de la vida. Están intentando encontrar un poco de felicidad mientras transitan por el camino de la vida. Un hijo de Dios que camina por la vida con una apariencia de amargura y una actitud de resentimiento hacia el mundo nunca tendrá poder en su vida. Esas personas deberían tomar en serio el mandamiento de Pablo de alegrarse en el Señor. No sé si alguien recuerde, pero he leído que en el pasado, y cuidado se le cae a usted con esto su documento de identidad, en el pasado se le llamaba a la reunión de oración la oración del poder. La verdad yo no lo recuerdo personalmente, pero lo he leído. Quizás usted se recuerda, usted verá. Lo cierto es que la hora del poder, así se le llamaba, la hora de la oración o a la reunión de oración, es un nombre muy apropiado, pero necesitamos algo más. Necesitamos volver a la fuente y a la fuente del poder, y la fuente del poder es la alegría. Antes de pedirle algo a Dios en nuestras oraciones, oremos para que Él nos dé alegría en nuestras vidas. No olvidemos que el enemigo de Dios intenta robarnos nuestra alegría, precisamente porque esa alegría es la fuente de nuestro poder y fortaleza. El enemigo trabaja todo el tiempo para robar la alegría de su vida, de manera tal que no deje que el enemigo le robe su alegría, porque esa es la fuente de su poder y su fortaleza, esa alegría en el Señor. Bien, como mencionamos al principio, entre los versos 5 y 7 de nuestro estudio bíblico, ingresamos a una nueva sección. Leamos entonces ese verso 5 que nos introduce al tema de la oración, el secreto del poder. Leamos entonces este verso 5 del capítulo 4, lo coloco acá para ustedes. Y dice así: que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Matthew Arnold, poeta, crítico y teólogo inglés, tradujo esto como dulce moderación. Lo que llama gentileza acá el apóstol, él lo tradujo como dulce moderación. Y personalmente me agrada esa expresión, que diría más o menos así: qué dulce moderación, que la dulce moderación de ustedes sea conocida de todos los hombres. Debemos ser moderados, debemos ser racionales y no intolerantes en nuestra fe. Recuerdo, por ejemplo, y esto es anecdótico, cuando estaba en el liceo, tenía unos compañeros de estudio que eran creyentes. Debo decir que en ese entonces, entre mis 13, 14 años y hasta los 15, yo no conocía al Señor. Conocí al Señor a mis 22 años. Pero en esa época estos amigos de la escuela eran creyentes, jóvenes creyentes. Y recuerdo que eran muy intolerantes. Recuerdo que me decían: nosotros vamos al cielo y tú te perderás en el infierno. Impío. Eran rudos, eran muy duros, diría yo. Y recuerdo eso de forma anecdótica porque algunos de ellos son muy buenos amigos hoy, hermanos en Cristo todos. Y pues creo desde ese entonces aprendí que la intolerancia es algo que debemos cuidar. Entonces debemos ser moderados, debemos ser racionales y no intolerantes en nuestra fe. Por supuesto, debemos tener convicciones profundas, no me vaya usted a malinterpretar, pero no debemos caer en el fanatismo, siempre tratando de enfatizar
puntos pequeños que consideremos importantes. Eso es fanatismo. Lo que realmente necesitamos hacer es enfocarnos en el asunto principal y ciertamente tenemos uno. El tema principal es, escúcheme bien, la persona de Jesucristo, y nuestras convicciones profundas deben basarse exclusivamente en Él, en la persona de Jesucristo. Otra versión traduce este verso como que su amabilidad sea evidente para todos. También me gusta esta traducción y por eso se la traigo. Además, el apóstol continúa diciendo, el Señor está cerca. ¡Qué maravilloso esto! El apóstol Pablo creía firmemente que el Señor Jesús podía regresar en cualquier momento. El apóstol Pablo hace 2000 años creía que el Señor estaba cerca, de manera tal que esta convicción debe ser firme en nosotros todavía hoy día. Es evidente que el apóstol Pablo no esperaba pasar por un periodo de gran tribulación, y esto lo hemos venido mencionando en los últimos 2 estudios. Lo cierto del caso es que tampoco nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y tenemos la certeza de la vida eterna en el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, quien murió por nuestros pecados, tenemos entonces la certeza absoluta de que no pasaremos por un periodo de tribulación, sino que el Señor en su venida nos llevará con Él en lo que hemos llamado el rapto. Bien, en la descripción de este estudio bíblico usted encontrará enlaces a los estudios bíblicos anteriores que hemos visto, específicamente el estudio bíblico anterior donde resaltamos todo este tema. Usted podrá ir en la descripción de este estudio al final, aparte de tener el título del estudio, las preguntas de este estudio, usted también va a poder encontrar allí un enlace a Facebook o a YouTube para ver el estudio bíblico anterior. Le invito a verlo cordialmente. Bien, continuemos ahora con el verso 6 de este capítulo 4 de Filipenses, que dice lo siguiente: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí se destaca la frase no se preocupen por nada. Otras versiones traducen por nada estéis angustiados, o no os inquietéis por nada, o no se aflijan por nada. El hecho es que Pablo parecía hacer un juego de palabras con los pronombres indefinidos, nada y todo. Era un maestro haciendo esto el apóstol. Una paráfrasis adecuada pudiera ser: no se preocupen por nada y oren por todo. Entonces, la palabra nada es supremamente interesante. Si usted tiene algo, entonces la nada se cancela. Quizá no sea una expresión gramaticalmente correcta, pero es una afirmación muy precisa. Nada es nada. Siempre hay algo y no podemos preocuparnos por la nada. Entonces, si la nada en el fondo no existe, entonces habrá algo de qué preocuparse. Ese es un poco el juego de palabras que hace el apóstol aquí. Ahora, la pregunta aquí es: ¿significa esto que debemos mirar la vida a través de un cristal coloreado y alejarnos de la realidad? Esto es, no estén preocupados por nada. No sé. Debemos creer que ¿acaso el pecado no es real? ¿Que la enfermedad no es real? ¿Que los problemas no son verdaderos? ¿Debemos ignorar las cosas que pasan a nuestro alrededor? Pues, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la respuesta a todas estas preguntas es, escúcheme bien, de ninguna manera. Pablo dijo que no debemos angustiarnos por nada, porque debemos, escúcheme bien, orar por todo. La palabra nada, de hecho, es excluyente, deja fuera todas las demás cosas. Este es un mandamiento que a menudo incumplimos, y me refiero al hecho de no preocuparnos y poner todas nuestras preocupaciones delante del Señor. Ese es un mandamiento que ni usted ni yo cumplimos todo el tiempo, ¿no lo cree?
Bien, Pablo creía firmemente en el inminente regreso de Cristo y esa expectativa alegre debió alejar toda ansiedad de su vida. Para resumir lo dicho, podemos afirmar que el llamado de Pablo a los filipenses para que no se angustiaran por nada era una especie de llamado a vivir una vida despreocupada o alejada de la realidad. Lo cierto es que, teniendo este contexto que hemos dado, preocuparse o estar verdaderamente preocupado es una cosa, pero estar extremadamente preocupado, angustiado y dominado por la ansiedad es otra cosa. Pablo le dijo, por ejemplo, a los corintios, allá en 2 de Corintios 11:28, que todos los días sentía la carga de la preocupación por todas las iglesias. Voy a colocárselo a ustedes acá para que lo lean conmigo. Además de todo, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Y en esta misma carta a los filipenses, en el capítulo 2, verso 20, que ya estudiamos, Pablo le dijo a Timoteo, les dijo a los filipenses que Timoteo realmente se preocupaba por su bienestar. Sin embargo, a pesar de esa preocupación, tanto Pablo como Timoteo mantuvieron su confianza en Dios. Y es eso lo que el apóstol nos está diciendo aquí. No es que no nos preocupemos, sino que a veces no podemos resolver esto nosotros mismos. Por eso debemos ponérselo al Señor. Y el ejemplo máximo para nosotros es el mismo Señor Jesucristo, quien advirtió a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y usted va a hacer eso por mí. Al terminar este estudio bíblico, usted va a leer Mateo 6, del 25 al 33. Y usted va a ver allí la maravilla del Señor diciéndole a los discípulos, no se preocupen, porque es que nada ganan con preocuparse. El Señor siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Entonces allí en este pasaje de Mateo 6, 25 al 33, Dios le dice a los discípulos Jesucristo le dice a los discípulos que no se dejaran dominar por las preocupaciones ansiosas acerca de sus necesidades físicas. Entonces, no deje de leer este pasaje que es fundamental para usted poder lidiar con las preocupaciones que usted en este momento, con las cargas que en este momento, con las angustias que en este momento usted tiene en su vida. Bien, hemos afirmado que la razón por la cual no debemos angustiarnos por nada, entonces, es que debemos orar por todos. Esto es por todo. Esto significa que debemos hablar con Dios acerca de todos los aspectos de nuestra vida. Nada debería quedar fuera de nuestra comunicación con Él en oración. Algunas personas creen que hay cosas por las cuales no debemos orar porque consideran que son demasiado pequeñas o quizás insignificantes y no queremos molestar a Dios con eso. En cierta ocasión, hace muchos años, una anciana se acercó al doctor Campbell Morgan, un famoso expositor bíblico, y le preguntó lo siguiente. Y lo traigo para que usted vea lo gracioso que es esto, pero cómo aplica en nuestras vidas. Esta señora, esta anciana, esta viejita, se le acercó al doctor Morgan y le dijo, doctor Morgan, ¿cree usted que debemos orar por las cosas pequeñas en nuestras vidas? El doctor Morgan le respondió con su característico estilo conciso. Le dijo, mi señora, ¿puede usted mencionarme algo en su vida que sea acaso muy grande para Dios? Estimados hermanos, estimados amigos, cuando decimos que llevaremos nuestras grandes cargas, nuestros problemas a Dios, ¿qué queremos decir realmente con grandes problemas? Estos problemas que consideramos grandes desde nuestra perspectiva humana, créame, son insignificantes para Él
¿Usted cree que haya algo que a usted le pueda suceder que sea demasiado grande para Dios y que quizás usted pueda agobiar a Dios con eso que a usted le preocupa porque es demasiado grande para que Dios lo cargue? Y el asunto es que lo que consideramos pequeño, sí, Él quiere que también lo presentemos en oración. Como creyentes debemos adquirir el hábito de presentarle en oración todos nuestros problemas y asuntos sin excluir ninguno de ellos. De manera que no hay problema pequeño, no hay problema grande. Todos son todos. Es lo que dice aquí el apóstol. En lo personal, creo que en ocasiones cuando uno se encuentre completamente solo por algunas horas, es muy bueno, es maravilloso invitar al Señor Jesucristo a que le acompañe y converse con usted. Simplemente se trata de hablarle a Dios, decirle todo acerca de uno y contarle todas las cosas que uno no le contaría a un amigo íntimo, pues Dios lo ama y Dios lo conoce plenamente. Haga este ejercicio. Yo hago esto, por ejemplo, cuando viajo por trabajo y es bastante seguido, créame. Paso a veces horas montado en un avión o en un aeropuerto y en ocasiones veo alguna película, pero creo más positivo, más provechoso a veces pasar horas hablando con Dios, contándole lo que me ha pasado, contándole lo que me pasa, contándole mis anhelos, contándole mis problemas, hablando acerca de las situaciones de mis hijos, de mi esposa, hablando de mi trabajo, hablando de estos estudios bíblicos durante horas. De manera que le invito, a veces usted de repente está en la cocina o usted está yendo de un lugar a otro, intente hacer esto, intente comunicarse fluidamente con Dios, como si fuera esa persona íntima con quien usted puede revelar lo que no le revelaría a nadie. Estoy seguro de que usted encontrará un momento en el que podrá estar a solas con el Señor. Inténtelo. Quizá pueda ser en las noches cuando no encuentra el sueño, o quizá puede ser en ese momento cuando las preocupaciones de la vida le agobian. Quizás usted piense que suena muy piadoso decir que estamos dispuestos a dar testimonio de que presentamos nuestras cargas delante del Señor en oración. Eso está maravilloso, pero debemos admitir que algunos de nosotros, después de exponer todo delante de Él, cuando terminamos de orar, volvemos a recoger todas nuestras cargas y las colocamos sobre nuestros hombros y comenzamos nuevamente a llevarlas. Entonces, haga consciente ese ejercicio. No llegue delante del Señor, ponga sus cargas y cuando usted dijo amén, agarró sus cargas, se las puso en el hombro y siguió caminando sus cargas. El Señor nos dice aquí a través del apóstol, sus peticiones estén delante de Dios. Todos sus problemas, todas sus situaciones estén delante de Dios en oración y ruego. Créame, permítame decirle esto. Lo cierto del caso es que esto de presentar nuestros problemas delante del Señor y llevarlos otra vez con nosotros es el gran problema de muchos cristianos. El Señor quiere, escúcheme bien, que confiemos en Él hasta el punto en el que no nos preocupemos ansiosamente por nada y oremos acerca de todas las cosas que nos puedan agobiar, que nos puedan complicar, que nos puedan preocupar. Todas son todas, pequeñas y grandes. Desearíamos que algunos de nosotros pudiéramos decir que nos sentimos tan libres como pájaros en los árboles, qué sé yo, tan libres como abejas que recogen miel. Él quiere que tengamos una actitud libre. Ese es el mensaje que hay acá. Bien, ahora consideremos otro detalle que creo interesante traerlo acá. Y dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren qué interesante esto. Pablo nunca permitió que la oración fuera un salto a ciegas. La oración se basa en un fundamento.
como el apóstol dijo a los romanos en Romanos 10:17. Lo coloco acá para ustedes para que lo leamos y explicar esto un poco mejor. Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Bien. La oración se apoya en la fe, y la fe se apoya en la palabra de Dios. Aquí en Filipenses 4, Pablo dijo que cuando presentes tu petición en oración, en ese mismo momento debes dar gracias a Dios por haberte escuchado y respondido tu oración. Qué interesante esto, y es lo que creo que muchas veces pasamos por alto. El apóstol dice aquí: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, no nos preocupemos, pongamos todos nuestros problemas que nos preocupan delante de Dios. Y luego dice: con acción de gracias. Entonces, algunos comentaristas bíblicos interpretan estas palabras como si uno solo debiera dirigirse a Dios para agradecerle cuando recibe la respuesta de la oración. Es como que un evento en dos tiempos, que usted ora y luego espera, porque nada ha pasado, y cuando usted testifique que pase, entonces ahí le dé gracias. Sin embargo, eso no es lo que el apóstol Pablo dice aquí. El apóstol Pablo no viene y dice aquí: presente todas sus oraciones delante de Dios en oración y ruego, y luego espere un momento, ponga un contador y empiece a ver cómo el tiempo pasa y después agradezca. No. Lo que el apóstol dice aquí es: presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Vean que está juntito. Entonces, el apóstol tenía, y créame usted bien, un amplio dominio del griego y pudo expresarse como quiso expresarse. Y lo que dijo aquí fue que cuando presentes tu petición en oración, en ese mismo instante debes darle gracias a Dios por haberte escuchado y respondido a tu oración. Lo demás es asunto de Dios. Para cuando usted lo vea, para cuando usted entienda que su oración ha sido respondida, ya el Señor ha actuado. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a mover todos los hilos de su infinito poder y misericordia para que ocurra en el momento correcto, que es el momento de Dios, para mayor impacto en su vida. Es lo que dice acá este verso. Bien, tenemos entonces que el día de hoy el apóstol Pablo nos ha revelado una poderosa verdad sobre la vida cristiana. Y es que el gozo y la paz se encuentran en la práctica de la oración. Y hemos descubierto cómo podemos experimentar la presencia de Dios en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras circunstancias, encontrando consuelo y fortaleza en Él. Y vivir una vida marcada por la alegría y la confianza. A manera de resumen, hay 4 verdades que el apóstol Pablo nos ha enseñado el día de hoy. Voy a colocar un breve esquema o resumen para que usted conmigo vaya poniendo mucha atención en esas 4 verdades que el apóstol nos ha regalado en este pasaje maravilloso que hoy hemos estudiado. La primera es que debemos regocijarnos siempre en el Señor. ¿Qué es regocijarse en el Señor? Pablo comienza este pasaje con un mandato claro y contundente cuando dice: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. El apóstol nos enseña que el gozo en el Señor no está condicionado por las circunstancias externas, sino que se basa en la relación personal, escúcheme bien, que tenemos con Él. Y nos dice también que el gozo en el Señor es el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para experimentar la alegría divina
en medio de cualquier situación. De manera que, para que usted lo recuerde, regocíjese siempre en el Señor, alégrese siempre en el Señor. Esa es la primera verdad que el apóstol nos regala aquí. ¿Cuál es la segunda verdad? Aquí la tenemos. No se preocupen por nada, sino oren por todo. Es maravilloso esto. Pablo continúa entonces con una exhortación poderosa. No se preocupen por nada. Esto, sin duda, nos recuerda que, digámoslo así, la ansiedad y la preocupación son contraproducentes y no pueden resolver nuestros problemas. Voy a repetirlo. Recuerde que la ansiedad y la preocupación son contraproducentes y no pueden resolver nuestros problemas. En lugar de preocuparnos, Pablo nos anima a presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración, recordando que la oración es el medio por el cual nos conectamos con nuestro Padre Celestial, expresamos nuestras necesidades y confiamos en su poder y provisión. Finalmente nos dice que nada es demasiado pequeño o insignificante para llevarlo a Dios en oración. Debemos aprender a confiar en Él y depender de su sabiduría y cuidado en todas las áreas de nuestra vida. De manera que esa es la segunda verdad que nos enseña el apóstol en este pasaje. Veamos ahora la tercera verdad que el apóstol nos enseña. Se las coloco acá. Y tiene que ver con que la oración va acompañada de acción de gracias. Esto es la oración con acción de gracias. ¿Y qué es esto? Pues simple y llanamente es que el apóstol Pablo destaca la importancia de la gratitud en nuestra vida de oración. Nos insta a orar con acción de gracias, recordando que la gratitud es una actitud que reconoce y valora la bendición o las bendiciones de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades, téngalo presente. Y que la acción de gracias, la acción de gracias nos ayuda a enfocarnos en las bondades de Dios. Nos ayuda a cultivar un corazón agradecido y a confiar en su fidelidad y amor inmutable. De manera tal que esa es por mucho la tercera verdad que aprendemos en este pasaje, la oración con acción de gracias. Y la cuarta verdad es la siguiente, y es que el resultado de la oración es la paz de Dios. Escúcheme bien, el resultado de la oración es la paz de Dios. Pablo nos promete que cuando presentamos, hágalo en valor presente, nuestras peticiones, hágalo en tiempo presente, cuando presentamos nuestras peticiones a Dios en oración, acompañadas de acción de gracias, experimentamos la paz de Dios, la confianza, la certidumbre que solo Dios puede dar. Usted no va a quedar como en esa angustia de que usted pidió y ahora va a ver qué pasa. No, tenga la confianza en Dios, de que cuando usted presente una oración agradezca, porque el Señor es grande y misericordioso para tomar la mejor acción en su vida. Esta paz trasciende todo entendimiento humano y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no depende de circunstancias externas, sino que brota de la certeza de su presencia y el conocimiento de su poder para obrar en nuestras vidas. Qué maravilloso es esto. Voy a colocar de nuevo acá para que usted pueda ver estas verdades que el Señor nos regala el día de hoy.
Bien. Hoy hemos recibido de parte de Dios, de la mano del apóstol Pablo, por supuesto, en esta epístola, en esta carta a los filipenses, una invitación a experimentar el gozo y la paz a través de la práctica de la oración. Regocijarnos siempre, alegrarnos siempre en el Señor, nos capacita para enfrentar cualquier situación con esperanza y confianza en su poder. La oración nos permite entregar nuestras vidas, preocupaciones y necesidades a un Dios amoroso y soberano, confiando en su guía y provisión. Al combinar la oración con acción de gracias, cultivamos una actitud de gratitud que nos ayuda a centrar nuestra atención en las bondades de Dios. Como resultado, experimentamos la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento y guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Es mi oración entonces que Dios le anime a buscar una vida de oración constante, confiando en su poder y la fidelidad y experimentando la plenitud de gozo y paz que solo Él puede brindar. Y en esta hora yo quiero hacerle una invitación. Esa paz, esa tranquilidad que solo Dios puede dar, solo puede ser provista por el Espíritu Santo habitando en su vida. Es quien promueve y da esa tranquilidad y esa certidumbre. Ese espacio del que les hablé antes, entre lo que algunos hacen, que es presentar sus problemas delante del Señor y luego esperar un tiempo para que cuando esto se cumpla, dar gracias a ese tiempo, ese gap, ese hueco que está allí, solo puede ser cerrado si el Espíritu de Dios habita en su vida. Si usted tiene la certidumbre de que usted tiene en Cristo Jesús la vida eterna. Y para usted poder tener esa certidumbre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, usted tiene que hacer dos cosas. La primera tiene que ver con entender que usted es un pecador, que usted ha cometido faltas delante de Dios, pero que esas faltas solo le pueden conducir a una cosa, y es a una muerte eterna. Para usted cambiar eso, usted debe reconocer que es un pecador, usted debe arrepentirse por sus pecados y por fe creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio, esa muerte de Cristo en la cruz, era su muerte, era su paga por los pecados. Pero Él dijo, yo voy a tomar esa consecuencia y voy a regalarte la vida eterna si crees en mí como tu fiel y verdadero Salvador. Esto va a transformar su vida y usted va a poder experimentar ese gozo de poder orar y dar gracias, porque tiene la certidumbre de que ya el Señor está obrando y que esa petición será cumplida en el momento correcto, pero ya lo que debe acontecer aconteció. Entonces, usted quiere en esta hora hablar con Dios, reconocer que es un pecador, pedir perdón por sus pecados y aceptar el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz para darle vida eterna. Si usted lo quiere hacer, acompáñeme en oración. Yo lo voy a guiar. Yo le voy a guiar a usted en esta hora, pero es usted quien debe hablar con Dios. La conversación es suya. Acompáñeme. Gracias Dios te doy de corazón porque en el día de hoy he entendido que no tengo que cargar todas estas cargas. No tengo por qué cargar con todas estas culpas. No tengo que cargar con todas estas tristezas. Pido perdón, Señor, delante de ti por las faltas que he cometido. Me arrepiento genuinamente. No vuelvo atrás, no miro, Señor, sino que me arrepiento y llego delante de ti. A ti te miro, Señor, y miro tu rostro. Y pido perdón por mis faltas y te pido que me perdones. Acepto tu sacrificio, que era mío, para darme salvación. Acepto que la sangre que tú derramaste es como de limpieza para mi vida, para limpiar todos mis pecados.
Te pido que tu Espíritu maravilloso entre a mi vida y que me haga una nueva persona en ti. Te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y pueda yo tenerte en mi vida para tener la alegría que solo tú puedes dar. Pido todo esto en tu nombre, Jesucristo, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si usted hizo esta conversación con Dios, esta oración, usted es una nueva persona y hay fiesta en el cielo, créame. Y en este momento, el Espíritu Santo que ha entrado a su vida va a permitirle ser transformado y experimentar este gozo que solo Dios puede dar. Bien, alabo a Dios por su vida. Y sin más, nada, no me queda más que invitarle a nuestro próximo estudio bíblico, a que se pasee por nuestras redes sociales y pueda ver los estudios de esta epístola, de esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses que hemos venido desarrollando semana tras semana y que estoy seguro va a ser de impacto para su vida, así como ha sido este mensaje, este estudio que el Señor nos ha permitido llevarle el día de hoy. Recuerde suscribirse a nuestras redes sociales, no para ganar seguidores, sino para que usted pueda ser notificado y que una vez que usted esté y vea nuestros estudios bíblicos, los comparta en sus redes, en sus muros de Facebook, el link de YouTube, usted lo pase por WhatsApp y se convierte usted en un multiplicador de la palabra de Dios. Lo demás, el Señor tiene control de todo. En Él esperamos. Y me gustaría despedirme, sí, orando en forma general por su vida. Acompáñeme en oración. Gracias Dios te doy por las personas que hoy nos han acompañado y que quizás nos acompañarán mañana, Señor, viendo este estudio bíblico en la comodidad de su hogar, en un lugar quieto, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre por permitir que estas redes, estas soluciones digitales nos permitan hacer esto, que tu palabra perdure allí para cuando ella quiera ser vista. Señor, alabo tu nombre. Te doy gracias por las personas que después de haber visto este estudio te han aceptado como su Salvador y han entendido que tú eres la única vía para poder librarlos de cargas, librarlos de pesares y que solo tú les puedes dar esa paz de corazón y ese agradecimiento de cumplimiento de lo que han puesto delante de ti. Gracias, Señor, por eso. Te pido por Dios admirable, Señor, por todos los líderes de Dios admirable, por todas las personas que hacen parte de Dios admirable en Venezuela y en el mundo entero. Pero más allá te pido por toda tu iglesia en el mundo entero, quien en ti ha confiado y en ti espera, Señor, poder ser bendecido cada día. Te pido que nuestras necesidades sean suplidas, Señor, en todo sentido, y te pido que todo nos ayudes a bien, para la gloria y la honra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, será hasta la próxima semana. Malvin Delgado les acompañó. Que Dios le bendiga y no deje de conectarse semana tras semana con nosotros en estos estudios bíblicos. Que Dios les bendiga.